Canal 50, el canal de las grandes producciones, presenta Punto de Encuentro, un espacio de entrevistas a personalidades tocando diferentes temas de mucho interés nacional, conducido por el doctor Gerardo Sosa Ramos. Bienvenidos al Punto de Encuentro de hoy. Entonces, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, Mussolini, que era el dictador de Italia, se alía con Hitler, el dictador alemán, y usan el territorio libio como campo de batalla para apoderarse de toda la riqueza de África, porque la idea de Alemania, la Alemania de Hitler, la Alemania nazi, era quedarse con todo África, y esto lo hace en alianza con Mussolini. Entonces el gran campo de batalla fue Libia. Libia quedó destruida, físicamente destruida después de la Segunda Guerra Mundial. Tan es así que la población vivía de vender la chatarra que quedó en el desierto producto de la guerra. De eso vivía la gente para poder comer. Entonces, ¿qué hace Muammar al-Gaddafi en 1969 cuando toma el poder y se encuentra con una economía totalmente destruida en un país básicamente un desierto donde no hay agua? Entonces dice Gaddafi, producto de los sondeos que se habían hecho con el petróleo, se había detectado que en la zona este de Libia se encontraban grandes yacimientos de agua. Afortunadamente estos yacimientos de agua tienen la extensión territorial de todo Centroamérica. Son 10.000 kilómetros cúbicos, 10.000 millones de kilómetros cúbicos de agua, agua lista para ser usada. Entonces, ¿qué hizo Gaddafi? Gaddafi con su pueblo estableció 3 grandes fábricas de concreto, de cemento, de concreto en el país para iniciar la construcción del gran río subterráneo. El gran río subterráneo parte del este central de Libia, y mediante un río subterráneo que se construyó en base a unos grandes tubos de 4 metros de alto por 7 de largo, ¿verdad? Se construyeron 500.000, a la fecha se han construido 500.000 de tubos de 4 metros de largo por 7 de alto, por donde circula el agua que es extraída desde 900 metros bajo tierra hasta las ciudades costeras y hasta las zonas donde se está desarrollando la gran reforma agraria en Libia, porque en Libia hay una reforma agraria también. A cada campesino se le entregó un tractor, se le entregaron 10 hectáreas de terreno, la semilla, el financiamiento, la capacitación, la organización, la comercialización completa en un plan de una reforma agraria integral para resolver el problema alimentario de Libia, porque es un desierto, sigue siendo un desierto. Y con esa gran cantidad de agua que tiene Libia, extraída mediante el gran proyecto del río subterráneo, se lleva el agua a todas las zonas que se repartieron como tierra para que hayan campos verdes en Libia. Si usted ve en el avión, desde el avión se ven círculos concéntricos verdes. Son grandes plantíos, grandes sembradíos que los campesinos libios han venido desarrollando por años en base a su reforma agraria y en base al agua que les llega desde el gran río verde subterráneo. Es decir, se han construido en este momento 4.200 kilómetros de tubo subterráneo. Es una obra de ingeniería, la más grande obra de ingeniería de todo el continente africano, y me atrevería a decir del mundo, se está construyendo en Libia. Las varillas de hierro que se han usado para darle fuerza a cada tubo son 6 millones de kilómetros de varilla, suficiente para darle la vuelta 280 veces a la Tierra. Es una cantidad descomunal de hierro y de acero que se ha usado en la construcción del gran río subterráneo. En la construcción de todo ese concreto se han usado 7 millones de toneladas. Es decir, desde el punto de vista ingenieril, es una obra monumental la que ha hecho el pueblo libio. Esa agua está a la disposición porque la Constitución libia, por decreto del Congreso Popular,
porque en Libia manda un Congreso popular, es el pueblo el que manda, no hay partidos políticos. Muammar Gaddafi no es el presidente de Libia, ni es el diputado, ni el senador, ni el vicepresidente. Muammar Gaddafi es un líder espiritual del pueblo. La estructura de gobierno no tiene nada que ver con Muammar al-Gaddafi. Muammar al-Gaddafi es la persona que orienta, mediante su gran experiencia y su sabiduría, la conducción del país. Entonces, este gran río subterráneo vino a resolver el problema alimentario en Libia, que de otra manera hubiera seguido importando todos los alimentos que consumen. Aún a la fecha, buena parte de la alimentación de Libia se trae del extranjero. Entonces, esta parte es desconocida por el mundo en general, que el socialismo libio resolvió el problema del agua a través de una monumental obra de construir 4.200 kilómetros de tubos subterráneos para llevar el agua a las principales ciudades costeras y a las zonas donde se están desarrollando la reforma agraria en el país. Esto pues es algo que le ha venido a dar a Libia un gran desarrollo en la industria de la construcción. Usted se encuentra que un libio gana alrededor de $12,000 anuales. Comparémoslo contra el salario de un salvadoreño, que es $280 el salario mínimo, contra $1,200 que gana un libio por mes. De manera tal que los emigrantes surafricanos, los emigrantes de Yemen, de Túnez, de Egipto, de Argelia, que son los países vecinos a Libia, van a trabajar a Libia para mejorar su calidad de vida, porque en Libia hay más trabajo, hay tanto trabajo que hay decenas de miles de emigrantes están viviendo en Libia, porque ahí pueden mejorar sus condiciones de vida, porque lo que es África, el continente africano, sigue en la miseria, a pesar de ser el continente más rico del mundo en recursos naturales. En recursos naturales. Sí. Sin embargo, hay una pobreza extrema de la gran mayoría de la población. De esos 1.000 millones de africanos, 500 millones viven en la miseria extrema. Esa gente va a trabajar a Libia, y en Libia son recibidos, tienen los mismos derechos que un libio, tienen habitación, tienen trabajo, tienen acceso a la educación, a la salud, a todo, ¿verdad? Porque la revolución libia les ha dado también esos privilegios a ellos. De manera tal, pues, que los 6.200.000 libios, casi todos los 6.200.000 habitantes que tiene Libia, alrededor de 4 millones son gente de menos de 30 años de edad. Es decir, la población libia es jovencita. ¿Sí? Libia no solamente tiene el petróleo como riqueza, no solamente tiene el agua como riqueza, sino que tiene un gran capital humano que está siendo educado desde pequeño hasta recibir educación universitaria. Si un joven quiere estudiar medicina en Inglaterra o en cualquier otro país del mundo, el gobierno lo beca y el gobierno le paga todos sus estudios. Y este es un derecho de todos los libios y de todas las Libias. Y esa estructura, digamos, geopolítica que tiene Libia, ingeniero López, de que está sustentado la conducción de todo el país a través de las tribus, y que cada tribu tiene un líder espiritual. Sí, ¿Cómo se maneja eso? Por el desarrollo histórico de las grandes emigraciones del sur de África hacia Libia, en Libia se dieron 3 grandes regiones: la región cirenaica, la religión tripolitania y la región fersán. Hay 3 grandes conglomerados en esas 3 grandes regiones, donde viven 31 tribus, 31 grandes tribus. La organización social libia es una organización social tribal, donde el padre de familia ocupa el máximo liderazgo de la familia completa, y estamos hablando de familias grandes, porque las familias árabes son familias grandes, y el gran abuelo es el gran líder de todas 50, 60, 70 gentes que dependen de esa gran familia.
Y todos le deben gran respeto a él. Claro, hay un gran respeto a la figura del liderazgo de la familia. Y todas estas familias, a su vez, responden al liderazgo de la tribu, del gran líder de la tribu. ¿Ya? Y esas 31 grandes tribus, a su vez, le tienen una gran obediencia espiritual al gran líder espiritual del país, que es Muammar al-Gaddafi. Esto es algo que la cultura occidental y los imperialistas que están atacando a Libia no lo entienden, no lo comprenden. Es decir, ¿cómo es posible que Gaddafi tenga tanto poder? Porque el poder de Gaddafi nace del espíritu, de la forma de ser, de la ética religiosa que tienen los libios, porque en su gran mayoría, en un 95%, obedecen al estamento ético que dice el Corán. Y el Corán nos dice a nosotros lo mismo que nos dice la Biblia: el máximo poder de este mundo es el bienestar común. El Dios que guía al mundo debe ser el bienestar común de la humanidad. Ese Dios de los cristianos, ese Dios de los judíos, ese Dios de los musulmanes, pues es el Dios de los libios. Y eso es lo que pregona el Corán en el Islam. Y eso es lo que obedecen los libios como árabes y como practicantes de la religión musulmana, de la religión islámica a la cual ellos están adscritos. Por eso el gran poder ideológico espiritual de Gaddafi solo se puede explicar a través de la comprensión de lo que es el Corán, de lo que es la Biblia y de lo que es el poder de una religión manejándose en beneficio de la comunidad, porque el islamismo en Libia no se usa para perjudicar a nadie, se usa para beneficiar a toda la comunidad. El Corán es prácticamente la constitución del país, y eso es algo que la gente no entiende. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a oír hablar del derecho, de las leyes, del derecho civil, del derecho penal, y en Arabia, en Libia, existe un ordenamiento moral plasmado en el Corán que nos dice cómo debe comportarse el ser humano en respeto al otro ser humano. Fíjense qué respeto tiene el sagrado el libro de los musulmanes, el Corán, porque yo lo he leído. Y aunque les parezca mentira, pero por más de 100 veces se menciona al Mesías, que es el Señor Jesucristo. Y allá, en esos países, todas esas gentes que ofenden de manera ignorante y torpe a la Santísima Virgen María, les toca la pena de muerte, para que vean qué respeto tan grande. Lo que pasa es que todas estas distorsiones que se han hecho en esos efectos del colonialismo europeo, aquí nomás en Guatemala, tenemos esa parte de Guatemala que es Belice, no se la quieren devolver, en Argentina las Malvinas y todas las islas allá en el Caribe, pues ahí están, que hasta si no se pueden tomar un trago de agua si no saludan a la reina. Entonces todo ese tipo de cosas es la que en realidad, como bien lo apunta el ingeniero, ya la gente ya va descubriendo con más facilidad todo ese tipo de conspiraciones. Antes era más fácil adentrarse con una mentira y a través de los medios de comunicación que iban distorsionados, pues hacernos creer otro tipo de razones. Ingeniero, ¿cuál fue la razón que tuvo este señor Ronald Reagan en bombardear Trípoli, intentando matar a Muammar el-Gaddafi y mata a la hija de él, Hannah? Correcto. Eso fue en 1986. Muammar al-Gaddafi, desde el inicio de la revolución libia, estableció de que la gran revolución de la Yamahiriya es un término árabe que quiere decir gobierno de las masas. El gobierno de las masas, el gobierno de los pueblos, el gobierno de las tribus, debe beneficiar no solamente al pueblo libio, sino que también debe beneficiar a los pueblos de África y debe beneficiar a los pueblos de todo el mundo árabe. Entonces Gaddafi decidió en su revolución apoyar a los movimientos de liberación de África, a los movimientos de liberación de Asia, a los movimientos de liberación aún los de Latinoamérica. Los revolucionarios salvadoreños
que andaban en este asunto de la guerrilla hace 30 años, recordarán muy bien cómo fueron entrenados en Libia, cómo fueron capacitados en Libia y cómo Libia apoyó al movimiento revolucionario salvadoreño, cómo Libia apoyó al movimiento revolucionario en Centroamérica, en Suramérica, en Asia y en todo África. Canal 50, el canal de las grandes producciones.